congreso, el tercer día del segundo Congreso Internacional de Economía, Relaciones de Producción, Equidad y Género. El día de hoy ya se encuentra la expositora, la doctora Doctor, falta Abigail. grabar. Ya comenzó a grabar. Denme un momento. ¿Alguien va a estar admitiendo? Recording in progress. ¿Alguien va a estar admitiendo? Estamos Moisés y quien le habla de Cojos. Ok, ya, muy bien. Entonces, vuelvo a repetir, muy buenos días a todos los presentes. Nos encontramos para continuar con este segundo congreso, con el tercer día de este segundo congreso internacional de economía, relaciones de producción, equidad y género. El día de hoy nos vamos a encontrar en esta ponencia magistral llevada a cabo por la doctora Abigail Rodríguez Nava. Ella es docente, ella es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, doctora en Ciencias Financieras, por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, maestra en Economía con especialidad en Política Económica por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derechos Humanos y Democracia con especialización en procesos políticos y derechos humanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, sede México. Tiene la licenciatura, con una licenciatura en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, y ha colaborado como docente en la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México, en la Escuela de Graduados de Administración y Dirección de Empresas del TEC de Monterrey, y es profesora titular a tiempo completo, ¿verdad? En el Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana, sede Xochimilco, desde el año 2007. La doctora Abigail va a presentar el tema titulado Los programas integrales del bienestar en la 4T. Demos la bienvenida a la doctora Abigail. Ella tendrá 40 minutos de presentación y 20 minutos más que serán para la ronda de preguntas. Entonces, pueden ir haciendo sus preguntas en el chat, ¿verdad? En el chat, o posteriormente podrían presentar. Entonces, le damos la palabra a la doctora Abigail. Gracias por estar presente en el Congreso. ¿Pueden activarle el micrófono, por favor? Hola, el micrófono. Ya, listo, ¿verdad? Muy bien, muy buenos días. Pues es un placer estar aquí con ustedes. Me da muchísimo gusto poder compartir este espacio y de entrada quisiera agradecerles por la invitación, especialmente a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil y también muy especialmente al comité organizador y particularmente al doctor Washington Quintero, de quien tengo ya el gusto de conocerlo desde hace varios años. Bueno, en esta ocasión voy a compartirles con ustedes este tema, los programas integrales del bienestar en la 4T. Desde hace aproximadamente año y medio me estoy desempeñando como parte del Gobierno Federal de México en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como subtesorera de operación en la Tesorería de la Federación. Entonces, mi ponencia está un poquito, digamos, combinando la parte teórica, conceptual, de lo que correspondería a un marco estándar académico sobre cómo se desarrollan los programas de desarrollo social, pero también la parte práctica, lo que está haciendo ahorita el gobierno, desde incluso la administración anterior, como el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador,
cuando empieza la cuarta transformación. Déjenme nada más aquí poner la presentación en grande porque me parece que se ve como, ver si la puedo colocar acá en tamaño más grande. Dame un segundo. No me aparece la opción de ampliarlo. Un segundito. ¿O si se alcanza a ver? ¿Sí, verdad? Se está viendo la pantalla. Podría ser ahí arriba, al lado arriba donde dice inicio, ahí donde está ese, al lado, donde está, Bueno, no, no, ahí arriba donde se ve como esa carpa, al lado, ahí. ok, Ese. muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, el contenido de la presentación básicamente tiene estos 5 puntos. En principio, como a manera de introducción, una referencia a lo que son algunos paradigmas de las finanzas públicas. En segundo lugar, un marco jurídico y los principios rectores sobre los componentes del ingreso y del gasto público en México, la reorientación del gasto público, un esquema general de cómo son los ingresos públicos en México y la relación con las instituciones auxiliares, que vamos a ver de qué se trata. En cuanto al marco jurídico, los principios rectores, y regresando un poquito a esto que comentaba, los paradigmas de las finanzas públicas. Aquí en pantalla estamos viendo justamente la principal legislación en materia de ingresos y gastos públicos, pero sí quisiera destacar que si nos centramos un poquito al contenido teórico en materia económica, podemos destacar básicamente 2 grandes enfoques. Un enfoque que es el llamado tradicionalmente el enfoque ortodoxo o el enfoque neoclásico, y otro enfoque que se conoce como algo más heterodoxo, algo más keynesiano. Y claramente nosotros, ustedes bien sabrán que hay una diferencia esencial porque en el enfoque ortodoxo se basa muchísimo en el predominio del individualismo, en el predominio del funcionamiento de los mercados, y parecería que toda la legislación que está vigente en prácticamente cualquier país estaría enfocada justamente a favorecer la liberalización de los mercados, a favorecer el que todos los bienes y servicios se traten justamente como mercancías. En cambio, en otros países predomina más bien un enfoque keynesiano, un enfoque de corte heterodoxo. Digo keynesiano, pero valdría aquí la pena hacer mención de todos los diferentes enfoques de este corte keynesiano, como son la nueva economía keynesiana, cómo es el post-keynesianismo, o como es, por ejemplo, incluso lo que se conoce como el neo-keynesianismo. Pero bueno, dentro de este marco heterodoxo podemos trasladarlo a la práctica cuando estamos observando en la legislación que hay una mayor inclinación hacia la intervención del sector público en la actividad económica. Voy a hacer referencia aquí, antes de pasar a la siguiente diapositiva, lo que estamos viendo en el caso mexicano. En el caso mexicano, en materia de ingresos y gastos públicos, además de que cada año, por parte del Congreso de la Unión, donde la Cámara de Diputados tiene un papel esencial, se aprueba la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente, pero también se aprueba el presupuesto de egresos de la Federación. Eso se hace cada año y se apoya en diferentes legislaciones, entre las cuales estamos viendo aquí las que tenemos en pantalla, como puede ser la Ley de la Tesorería de la Federación, el reglamento de la Ley de la Tesorería de la Federación, la Ley Federal de Austeridad Republicana, legislación más específica como las reglas de carácter general para la recepción de información de declaraciones fiscales y la recaudación de recursos federales por parte de las instituciones de crédito, con las diferentes reformas, y las disposiciones generales en materia de funciones de tesorería. De este marco jurídico, quisiera hacer referencia sobre todo a la Ley Federal de Austeridad Republicana. La Ley Federal de Austeridad Republicana tuvo sus inicios en el año 2019
con la entrada al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta Ley Federal de Austeridad Republicana es un parteaguas en la forma como se está haciendo uso de los recursos públicos en México y la forma como se está distribuyendo este gasto. En los gobiernos de la Cuarta Transformación es de vital importancia esta Ley Federal de Austeridad Republicana, porque gracias a esta ley fue posible el evitar los gastos superfluos que estaban en todo su apogeo en la época neoliberal de los gobiernos anteriores. ¿Por qué es así? Porque la Ley Federal de Austeridad Republicana marca un control específico al gasto, elimina todos los gastos onerosos, inclusive los gastos que corresponden a nómina o gasto corriente. En los años previos al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que se observaba en la nómina pública es que había varios cargos públicos de primer nivel, altos funcionarios que cobraban sueldos muy exagerados, pero que además estos puestos estaban duplicando funciones. Es decir, en todas las dependencias del gobierno federal prácticamente teníamos los cargos de un director general y además un director general adjunto, con unas nóminas cuantiosas, pero además había duplicidad en las funciones. Entonces, este es un ejemplo, como la Ley Federal de Austeridad Republicana elimina estos dobles puestos y nada más queda uno de ellos en todas las dependencias públicas. Otra segunda forma como se reduce el gasto es, por ejemplo, los recursos que se erogan tradicionalmente, como, que se conoce como gasto corriente, en papelería, en telefonía, en uso de gasolina, viáticos, todos estos gastos se suprimieron y ahora, como vamos a ver más adelante, hay una reorientación de ese gasto público. Otros tipos de gastos que también era muy frecuente encontrar en los periodos neoliberales era, por ejemplo, el gasto que se usaba para la remodelación de oficinas, el gasto para la adquisición de mobiliarios, para la adquisición de equipos de corta duración, como equipos de cómputo, aparatos tecnológicos para uso únicamente de los altos funcionarios. Entonces, todo este tipo de gasto ya no está más desde los gobiernos de la Cuarta Transformación. ¿Y eso para qué ha sido? Bueno, vamos a ver justamente qué ha sido con una finalidad de reorientación del gasto público. Déjenme adelantar aquí un poquito. En esta diapositiva justamente estamos viendo cómo se está dando la reorientación del gasto público en los programas integrales del bienestar. En particular, en el caso mexicano, con esta actualización, lo que se hizo fue modernizar, renovar cuáles son los padrones de las personas beneficiarias de cada uno de los programas de desarrollo social. Se amplió el número de personas beneficiarias en los programas de desarrollo social. La dispersión de los programas sociales se realiza en su mayoría a través del Banco de Bienestar, de modo que la entrega se hace directamente a los beneficiarios sin pasar por la banca comercial. Hay un mayor control de los recursos que se dispersan a través de cuentas por excepción. Hay un control y una revisión cuidadosa de los recursos que se integran a la federación. Se estableció la calendarización de la entrega de los recursos a los beneficiarios y las personas beneficiarias tienen fácil acceso a sus recursos a través de la red de sucursales del Banco del Bienestar y se fortalece y se promueve la inclusión financiera. Ahorita voy a regresar un poquito a estos puntos. Quisiera aquí que viéramos en esta diapositiva cuáles son los programas integrales del bienestar que tienen la mayor concentración de los recursos públicos. Entonces, estamos viendo aquí justamente en la diapositiva que los programas de bienestar están concentrados sobre todo en estas dependencias del gobierno federal, en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que tiene a su cargo 3 programas: el programa de producción para el bienestar, el programa de fomento a la agricultura, ganadería, pesca y acuicultura, el programa de fertilizantes, el programa de precios de garantía a productos alimentarios básicos. Por parte de la Secretaría de Educación Pública, los principales programas integrales de bienestar son La Escuela es Nuestra, la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, el programa de becas de educación básica para el bienestar Benito Juárez, el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro. En cuanto a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social,
Uno de los programas esenciales es el de Jóvenes Construyendo el Futuro. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano tiene a su cargo el programa de mejoramiento urbano, el programa de vivienda social, el programa de mejoramiento urbano, la Secretaría del Bienestar, el programa de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, el programa de pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente, el programa Sembrando Vida y el programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. Y la Secretaría de Cultura tiene a su cargo el Programa Nacional de Reconstrucción. Bueno, quisiera hacer referencia a que estos programas que están resaltados en color rojo son los programas que están haciendo una mayor dispersión de recursos. Si tomamos en cuenta el total de los programas que aparecen en esta diapositiva, podemos afirmar que en el año pasado, en el año 2024, se erogaron poco más de 700,000 millones de pesos en estos programas, de los cuales, pues, directamente se tradujo en beneficios directos a la población. Es decir, como lo comenté brevemente hace unos momentos, los recursos a estos programas van directamente a las personas beneficiarias sin intermediarios. Esta parte es esencial porque en gobiernos anteriores del periodo neoliberal justamente existían intermediarios financieros a través de los cuales se dispersaban los programas, o bien no habían cuidado si realmente el total de los recursos asignados a un programa se destinaba en parte a gastos de operación del propio programa y no iba a las personas beneficiarias. Con los gobiernos de la Cuarta Transformación, con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, el punto esencial es asegurar que la totalidad de los recursos asignados a estos programas vayan directamente a las personas beneficiarias. Como podemos ver también aquí en esta diapositiva, la mayor orientación de los programas de desarrollo social se concentra en el tema de educación y en el tema de bienestar. De estos programas que están seleccionados con color rojo, el programa que tiene mayor presupuesto es el de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Es un programa universal en el cual se da una pensión no contributiva a todas las personas adultas mayores de 65 años. Y también tenemos que están de manera muy importante los programas de educación. El programa de la escuela es nuestra para beneficio de lo que es la educación básica y los programas de becas universales para estudiantes de educación media superior y programas de becas de educación básica para el bienestar Benito Juárez. Ahora bien, quisiera también señalar que estos programas están basados en una orientación respecto a los derechos humanos. Con los gobiernos de la Cuarta Transformación cambió esencialmente la orientación de cómo se diseñan y cómo se aplican las políticas públicas. Anteriormente, en los gobiernos neoliberales, y también como lo dice claramente el marco teórico neoliberal, los programas sociales se consideraban de tipo asistencialista y únicamente parecería que beneficiaban a las personas que lo necesitaban, porque se pensaba que muchas personas podían satisfacer sus necesidades por los bienes que puede proveer el mercado. Es decir, el acceso a la salud se veía como una mercancía, el acceso a la educación se veía como una mercancía, el acceso al agua se veía como una mercancía, en fin, todos estos bienes de primera necesidad eran vistos como mercancías. Sin embargo, una vez que superamos el periodo neoliberal y nos acercamos ya a un marco administrativo, jurídico, legal diferente, vamos a ver que toda la política pública en México está permeada, está construida bajo un enfoque de derechos humanos. ¿Y cuáles son las diferencias? Bueno, esencialmente que se reconocen los derechos humanos de todas las personas. De hecho, ha sido muy importante la reforma constitucional que vivimos en México, fundamentalmente en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque anteriormente se decía, en México todas las personas van a gozar
de los bienes y recursos que les otorga y de las garantías que les otorga el gobierno mexicano. Sin embargo, con la modificación al artículo 1 de nuestra Constitución, ahora se dice, todas las personas gozarán, disfrutarán de los derechos humanos que les reconoce el Estado mexicano. Es decir, nadie nos otorga bienes, nadie nos regala bienes, sino más bien nos están reconociendo los derechos humanos que tenemos todas las personas. Entonces, justamente los programas de desarrollo social están orientados a garantizar el ejercicio efectivo de esos derechos humanos. Justamente por eso tenemos aquí en esta diapositiva que este es el enfoque que se le está dando a estos programas de desarrollo social. Y cuando hablamos de derechos humanos, pues son prácticamente todos los que conocemos y están claramente establecidos en los marcos jurídicos, tanto nacionales, en nuestra propia Constitución, en las constituciones locales, pero también en los estándares internacionales de derechos humanos. En el caso internacional tenemos el marco jurídico que sostiene los derechos humanos a nivel universal y también los marcos jurídicos que se establecen en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos, por ejemplo, todo lo que establece el conocido como Programa de Derechos Humanos que está en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y también el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. Entonces tenemos, por ejemplo, como ya señalaba, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la cultura, el derecho al trabajo, a la vivienda, a la seguridad social, el derecho a un salario digno, el derecho a una vida digna, el derecho al nombre, el derecho a la nacionalidad, el derecho a ejercer los derechos políticos y civiles, entre otros. Y el Estado justamente tiene la obligación de garantizar, de respetar, de proteger y de promover los derechos humanos. Es claro que toda la orientación del gasto público se va a enfocar justamente a esto, a la garantía, al respeto, a la protección y a la promoción de los derechos humanos. En estos dos pactos que acabo de mencionar a nivel internacional, está claramente establecido cuáles son los rubros en los cuales al menos el Estado debe obligarse a garantizar. Por ejemplo, en el caso del derecho a la salud, está claramente establecido que todas las instituciones públicas de atención a la salud, todos los centros de salud, deben de tener una área de atención geriátrica, es decir, para las personas adultas mayores. Esto es una atención prioritaria y nos está marcando claramente en dónde debe de ejercerse el gasto público. Otro tema importante que permea los programas de desarrollo social es que busca alcanzar los principios inherentes a los derechos humanos, que son los principios de universalidad, participación ciudadana, igualdad de género, no discriminación, transparencia y rendición de cuentas. Estos principios son transversales a todos los programas de derechos humanos y lo podemos observar y constatar prácticamente en todas las fases de la construcción de la política pública. Como sabemos, si queremos hacer una referencia general a cuál es el ciclo de los programas de política pública, vamos a ver primero que tenemos el diseño, la implementación y la evaluación. Entonces, en cada una de estas fases de la política pública, de manera transversal, debemos de cuidar que se cumplan estos principios inherentes a los derechos humanos. Cuando hablamos, por ejemplo, de universalidad, no nada más estamos pensando en que los recursos de los programas de desarrollo social lleguen a todas las personas. También estamos pensando que todas las personas deberían de participar, y aquí también entra en correlación con el principio de participación ciudadana, todas las personas deberían de participar desde el diseño del programa de política pública, ¿sí? Por supuesto también deben de participar tanto en la distribución, o sea, la implementación del programa de política pública, pero también en la evaluación. Entonces, estos principios son transversales. También decíamos, por ejemplo, el tema de igualdad de género, no discriminación, y por supuesto la transparencia y rendición de cuentas,
si regresamos desde el marco de la implementación, en México podemos hacer una evaluación desde esta fase de cómo se están ejecutando los programas de desarrollo social, si revisamos con cuidado las reglas de operación de estos programas. Así como se publica cada año la ley de ingresos de la Federación y el presupuesto de egresos, también se publica cada año las reglas de operación de cada uno de los programas de desarrollo social. Y vamos a ver que cada año estas reglas de operación están mejorándose justamente para involucrar toda la perspectiva de los derechos humanos. En el caso, por ejemplo, del tema de igualdad de género, anteriormente y lo más básico que se hacía era simplemente la contabilidad de cuántos hombres y cuántas mujeres recibían los programas de desarrollo social. Ahora, para avanzar más en el tema de igualdad de género, incluso se promueve que quienes están apoyando en la implementación del programa vayan directamente a todas las comunidades, sobre todo en las zonas no urbanas, que vayan a las comunidades para asegurar que realmente las mujeres se inscriban a los programas de desarrollo social, porque tradicionalmente cuando ocurría en los periodos neoliberales, únicamente los hombres tenían acceso a estos programas de desarrollo social o eran quienes se inscribían, o permeaba el enfoque de que únicamente era un programa de desarrollo por familia, un solo beneficiario, cuando ahora ya no es así. Entonces, ahora se va directamente a las comunidades para asegurar que también las mujeres participen en estos programas, pero además no solo eso, también se busca que las mujeres tengan una mayor participación en otro tipo de beneficios, como es, por ejemplo, el tema de inclusión financiera, del cual voy a hablar en un momento. Y bueno, también quisiera comentar que los programas de desarrollo social también están construidos bajo los principios de accesibilidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. Accesibilidad, que bueno, también se refiere tanto en el aspecto legal y jurídico como en el aspecto de asequibilidad material. Indivisibilidad, porque los programas definitivamente no se pueden dividir, no se pueden parcializar. Interdependencia, que se refiere al hecho de que el ejercicio efectivo de un derecho coadyuva al ejercicio de otros derechos. Y el tema de progresividad, que está muy presente en el tema del gasto público en México y que significa que no podemos dar marcha atrás al ejercicio efectivo de un derecho. En términos presupuestarios significa que si en un año se han otorgado cierta cantidad de recursos para satisfacer y para garantizar un derecho, al año siguiente debe de hacerse un esfuerzo mayor para asignar mayor presupuesto a la garantía de esos mismos derechos. Ahora bien, de este tema de la reorientación del gasto público, quisiera simplemente hacer mención de algunos temas que no he subrayado. Por ejemplo, este tercero se refiere a la dispersión de los programas sociales, la forma como se distribuyen. Anteriormente, en los gobiernos previos al del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se dispersaban algunos programas sociales, se entregaban los recursos a los beneficiarios a través de alguna tarjeta emitida por un banco comercial. Esto implicaba que los recursos públicos se depositaban en la banca comercial y de ahí los beneficiarios obtenían los recursos a través de alguna tarjeta. Esto es una cosa muy, muy fuerte porque implica que la banca comercial se quedaba con ciertos recursos, digamos, por momentos temporales, pero se quedaba con ciertos recursos y podían hacer uso de estos recursos justamente para sus inversiones o para cualquier otro fin. Y en cambio ahora, con los gobiernos de la Cuarta Transformación, la dispersión de los programas sociales se realiza a través del Banco del Bienestar, que es un banco de gobierno, es un banco de desarrollo social, es un banco del gobierno. Y entonces ahora todo el dinero ya no pasa a manos privadas, sino que se queda directamente como recurso público. Y de aquí los beneficiarios directamente de la tarjeta de gobierno obtienen sus recursos. Este último tema que dice que hay un mayor control de los recursos
que se dispersan a través de las cuentas por excepción, significa que en México alrededor del 90% de los gastos que efectúan todas las dependencias de la Administración Pública Federal se realiza de manera electrónica, directamente paga el recurso a la Tesorería de la Federación, sin que pase también por manos privadas, y solamente alrededor de un 10% de los recursos se canaliza a través de alguna cuenta en algún banco privado, en alguna banca comercial. Pero este 10% se refiere a los gastos que no son gastos que están programados de manera previa, porque son gastos que suceden, digamos, de imprevisto. Por ejemplo, puede ser algún gasto para la reparación de algunas instalaciones, algunos gastos emergentes, algún gasto, incluso puede ser para la contratación de algún tipo de servicios que no se haya contemplado con anterioridad. Y bueno, la idea justamente de los gobiernos recientes ha sido reducir ese gasto que se realiza a través de las cuentas bancarias en manos del sector privado. También quisiera aquí justamente mencionar el tema de la calendarización de la entrega de los recursos. Perdón, creo que es el. Una disculpa, que ya fue Perdón. solucionado. Gracias. También quisiera mencionar que se estableció la calendarización de la entrega de los recursos a los beneficiarios. Esto porque las personas ahora conocen con anticipación en qué fecha van a poder disponer de sus recursos, pero además también le genera menos presión al tema financiero del gobierno federal, porque los recursos se van dispersando paulatinamente. No salen todos los recursos en la misma fecha y entonces hay una trayectoria suave del gasto. Y también las personas beneficiarias pueden acceder eh, a otros beneficios, a otros incentivos al favorecerse la inclusión financiera. Nosotros sabemos que uno de los indicadores tradicionales de la medición para la inclusión financiera es examinar cuántas personas tienen acceso a los créditos, cuántas personas tienen acceso a una tarjeta de débito en una institución bancaria. Y justamente con la creación del Banco del Bienestar, que es un banco de desarrollo social, es un banco del gobierno, ahora ya prácticamente una gran proporción de la población en México tiene acceso al sistema financiero, tiene una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito y se promueve por igual este acceso a la inclusión financiera tanto de las mujeres como de los hombres. Quisiera también aquí comentar, bueno, aquí estoy tomando nuevamente la legislación para hacer referencia al tema de los ingresos públicos. En particular, aquí quisiera resaltar los tres últimos: la Ley de Ingresos de la Federación, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal de Derechos. ¿Por qué son importantes? Son importantes por lo siguiente. Tenemos aquí en esta diapositiva una tabla donde están señalados algunos de los bancos que están autorizados para realizar la recaudación de impuestos. En México, una parte considerable de los ingresos públicos proviene de impuestos y de estos la clasificación general es en los impuestos federales, que incluyen el pago de derechos, productos y aprovechamientos, y los impuestos de comercio exterior. Los impuestos federales son básicamente el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta, pero también son muy importantes lo que se conoce como los derechos. En México tenemos la Ley Federal de Derechos, que también se actualiza cada año, y los derechos significa el pago por algún servicio que realizamos las personas ante las dependencias de la Administración Pública Federal. Por ejemplo, el derecho por el contar con la acreditación de un título profesional o la cédula profesional, y este derecho se paga directamente a la Secretaría de Educación Pública. Ahora, en México, desde hace muchos años, hay instituciones autorizadas bancarias que apoyan en la recaudación o en el cobro de estos impuestos, y son esas instituciones que están acá. Para el cobro de impuestos federales están acreditadas 23 instituciones. Para el caso de comercio exterior están acreditadas
menos instituciones son estas que tienen aquí para la mitad. Y para el caso de impuestos de comercio exterior son estas instituciones. Entonces, también aquí la idea del gobierno federal en lo que se está trabajando es hacia la promoción de que más instituciones que son banca de desarrollo puedan realizar el cobro de impuestos, tanto federales como impuestos referentes a comercio exterior. Un tema que también nos parece muy importante señalar y que es parte de evidencia del cambio que se está haciendo en estos gobiernos de la Cuarta Transformación es justamente el cambio de tarifas. Hace un momento señalaba en la legislación tanto la Ley Federal de Ingresos, pero también una ley que es muy importante, que es el Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de la Federación establece que en México las personas contribuyentes no tenemos que hacer un pago adicional por comisión a los bancos que nos están recibiendo los recursos, que son los que acabo de mencionar en la lista anterior. Es decir, nosotros estamos muy acostumbrados, porque así lo marcan los estándares neoclásicos, y esto ocurre o ocurría en México, y me imagino que también seguramente en otros países, cuando se hace el pago de algún bien o servicio en cualquier banco comercial, directamente los bancos nos dicen, sí vas a pagar cierta cantidad, pero además te voy a cobrar una comisión por el uso de la cuenta, por el uso de la tarjeta de crédito o simplemente por hacer uso de nuestra ventanilla de atención. En México, el Código Fiscal de la Federación prohíbe que los bancos nos cobren comisiones cuando hacemos un pago de impuestos. Sin embargo, la tesorería sí tenía que pagarle a los bancos comerciales por cada operación de recepción de recaudación. Es decir, por ejemplo, si una persona acudía a ventanilla a realizar el pago del IVA o del ISR, nos cobraban 13 pesos con 90 centavos por cada una de estas operaciones, y si lo realizábamos desde internet, desde nuestra banca electrónica, a través de la computadora o a través del celular, por cada operación de pago de impuestos, la tesorería tenía que pagarle al banco comercial 4 pesos con 90 centavos. Sin embargo, justamente hacia finales del año pasado, se hizo un cambio en la legislación para reducir estas tasas, para reducir estas tarifas que se le pagan a la banca comercial, y ahora cualquier pago de contribución de impuestos que se realiza de manera electrónica no tiene ningún costo para el gobierno, para la tesorería, y únicamente nos quedamos con una reducción en los costos cuando se hacen por ventanilla. Por supuesto, la idea es reducir todavía más las tarifas y los costos que le cuestan justamente al gobierno federal para la banca privada. Y bueno, también una cosa importante con la que quisiera cerrar es esta gráfica que representa el comparativo de las tasas de interés entre la TIE, que es la tasa de interés interbancaria de equilibrio 28 días, y la tasa de fondeo bancario. Estas tasas son representativas de lo que ocurre en los mercados mexicanos. Y bueno, aquí la idea de presentarles esta gráfica es porque tradicionalmente los bancos privados nos pagan al gobierno mexicano una tasa de fondeo bancario por mantener nuestros recursos en sus cuentas. Es decir, el gobierno mexicano, a través de las diferentes dependencias de la Administración Pública Federal, todavía mantiene algunas cuentas en los bancos privados, pero también la Tesorería de la Federación tiene algunas cuentas en bancos privados, y anteriormente nos pagaban una tasa de fondeo bancario, que es esta que estamos viendo con línea verde, y ahora con los nuevos cambios que se efectuaron en la legislación el año pasado, estamos asegurando que los bancos privados nos paguen la mayor tasa de interés en el mercado mexicano, que es la tasa de interés interbancaria de equilibrio. Por supuesto que el mercado mexicano también está aquí sujeto a los movimientos internacionales en cuanto a tasas de interés. No podemos afirmar que somos autónomos o que nosotros libremente podemos controlar la determinación de la tasa de interés, pero sí de alguna manera podemos determinar cuál es la tasa que nos van a pagar los bancos privados y asegurar las mejores condiciones para los recursos del sector público. Bueno, con esto quisiera terminar, y no sé si ahorita tenemos un espacio para preguntas o será más adelante. Gracias. En este momento se da el espacio para preguntas.
No sé si hay alguna pregunta que lo puedan colocar en el chat o pueden levantar la mano para darles espacio para la pregunta, las preguntas que quieran realizar. Yo sí tendría en específico eh, una, bueno, una pregunta esencial, ¿no? Muy interesante lo que ha presentado doctora Abigail. Mi pregunta va por un sentido muy específico. Generalmente en Latinoamérica se ha tenido mucho la idea de que el corte de Keynes, no digo keynesiano porque no considero que sea exactamente el mismo planteamiento, es de un gasto público irrestricto, esencialmente, y según eh, varios escritos del mismo Smithy, bueno, que es el mayor revisor de Keynes y también de la doctora Noemí, Keynes era bastante renuente respecto a la manera en que se generaba, cómo se manejaba el gasto público y cómo se generaba el déficit fiscal, ¿no? Pues Keynes tenía un planteamiento muy específico donde él te decía, ¿se puede aceptar un déficit? Sí, solo sí se da en la parte no corriente, es decir, sí se da en la parte, el déficit es justamente de este gasto en inversión pública específicamente. Y es lo que planteaba es porque esto es sostenible a través del tiempo porque te genera réditos a futuro, ¿verdad? Y entonces, inmediatamente por sí solo se iba a pagar o se iba a cerrar este déficit por los réditos que te comenzaba a generar en el futuro. Y lo que decía Keynes era, pero lo que no se puede aceptar un déficit generalmente es en el gasto corriente. Es decir, el gasto corriente no puede aceptarse un déficit porque para poder solventar la brecha que existe entre los ingresos, para solventar este gasto corriente, tienes que aumentar impuestos. Y eso es lo que planteaba Keynes. Eh, Mi pregunta va en el sentido de si todo este movimiento que se ha hecho entiendo yo, de eficiencia en el gasto público está relacionado con esa idea, es decir, está relacionado con cerrar brechas respecto al gasto corriente y centrarse un poco más en lo que es el gasto público de inversión, o específicamente tiene otra noción esencial. Eso por un lado. Y por otro lado, están planteándolo o están planteando esta manera de tratar de hacer más eficiente el gasto, al manejo del gasto público, como una forma de apuntalar el crecimiento económico, porque ese sería generalmente ese es el fin último de realizar este tipo de políticas, el crecimiento económico en México y cómo ha ido esa relación específica. Sería esa bueno, mis dos dudas esenciales. Gracias. Sí, bueno, en relación con la primera pregunta, efectivamente la idea en México desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2019 y hasta la fecha con la presidenta Claudia Sheinbaum, la idea es justamente la reorientación del gasto público, el quitar todos esos gastos que anteriormente se hacían gastos de tipo oneroso y ahora orientarlos hacia realmente los programas que son esenciales, que por un lado efectivamente son, como lo comenté en la presentación, los programas integrales de bienestar y por supuesto también al gasto de inversión. De hecho, podemos observar, no, digo, no está aquí en la presentación, pero si revisamos las estadísticas y en particular respecto al gasto en los últimos años, hay un mayor crecimiento en el gasto de inversión justamente, pero eso nuevamente ha sido posible por la reducción en los gastos superfluos. Podemos también aquí pensar que en el caso mexicano, la preocupación esencial no ha sido apegarnos a los estándares tradicionales sobre el porcentaje de cuándo se considera que podríamos hablar de un déficit sano, ¿no? O sea, no pensamos en el término de finanzas públicas sanas. Sí, por supuesto, hay un control y hay un, digamos, equilibrio entre cuánto se está gastando y cuánto está ingresando. No se trata de gastar por gastar, por supuesto que no se hace de esa manera,
pero digamos, lo principal o la orientación principal es más bien el enfocar los recursos públicos a garantizar los derechos de la población y, por supuesto, a garantizar la inversión pública. En ese sentido, esa brecha entre gasto e ingreso público no ha aumentado. Hay una trayectoria suave entre esta diferencia entre ingreso y gasto público y es mínima. Y en segundo, la segunda pregunta, la referente al crecimiento, eh, sí hay una orientación importante a buscar esto, como en todos los países, a buscar un crecimiento importante del PIB, porque entendemos que habría un círculo positivo en que el incremento en el Producto Interno Bruto pues está justamente asociado a incrementos en el empleo, por ejemplo, pero esto, si lo queremos ver desde la política pública del lado mexicano, aquí el círculo positivo que queremos destacar es el incremento en los salarios de la población, sobre todo el incremento en el salario mínimo. Desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se dio un incremento sustancial muy importante en el salario mínimo, porque entendemos que este incremento en el salario mínimo beneficia primero a las familias, aumenta, por supuesto, el poder adquisitivo de la población. Esto se traduce en incrementos en el consumo y es un incremento en el consumo de las empresas locales, es un incremento en el mercado interno. Entonces, esto se va a traducir, por supuesto, en un incremento en la producción y un incremento en el empleo, y nuevamente eso va a traer entonces como consecuencia un incremento en el crecimiento económico. Es un círculo virtuoso. Y esta política también quisiera destacar que, pues, por supuesto, es contraria a los estándares tradicionales neoliberales, porque en el marco neoliberal escuchamos mucho, muy frecuentemente, incluso en los libros de texto, que se dice que un incremento en el salario es peligroso porque esto genera mayor inflación y reduce las ganancias de las empresas y entonces las empresas cierran y demás. Y lo que estamos viendo en el caso mexicano es justo lo contrario. Estamos empezando a ver este círculo virtuoso, este círculo positivo, donde el incremento en los salarios mínimos se traduce en un incremento en la producción, un incremento en el empleo y un incremento en el crecimiento económico. Justamente eso último que dices es el planteamiento, bueno, que esperaría Kalecki respecto a cómo si se genera una política fiscal o un uso del gasto público eficiente, ¿no? Y equilibrado. Que el incremento salarial no tiene por qué traducirse específicamente solo en inflación, sino que se puede traducir en un mayor consumo, mayor ingreso específicamente a nivel de la economía. Una duda también tendría, no sé si lo han colocado, ¿no? Un autor en el año 2009 estudia este efecto, la posibilidad de un efecto crowding out respecto a la inversión privada con este push del gasto público. No sé si algo de eso ha sucedido en este periodo que se ha dado, este proceso de cambio en la manera en que se ha manejado el gasto público.